vamos a hablar, se habla de transformación educativa, ¿verdad? Después de la reforma educativa viene la transformación, ya se hizo una presentación preliminar, hubieron un montón de encuentros, espacios de debate, pero el guaraní brilló por su ausencia. Poder discutir una malla que incluya al guaraní de una forma mucho más técnica, mejor abordada, que sirva al estudiante y que no sea solamente para completar, pareciera no. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, David, por atendernos. Muy buenas tardes, un placer saludarte, Julio, y a Tamara también, a la audiencia de Radio Cáritas. Aquí estamos con gusto para compartir con ustedes. Igualmente. Bueno, me dijiste que podríamos hablar también con otro de los representantes, pero para nosotros y para Casa Cáritas, Universidad Católica, poder conversar contigo es más afable. Así que esta situación medio argel, si se quiere, profesor, en el que una vez más pareciera que no aprendemos, porque de este tipo de discusiones ya hemos tenido en su momento. Así mismo, Julio, y quiero antes, como mencionaste, y lastimosamente y trágicamente, ese dato que viste recién de tantos periodistas, el año en que más periodistas fueron asesinados. Yo también quiero agregarte algo a eso, pero a nivel nacional. A ver. El 2021 es el año en que más desalojos, represiones y todo tipo de violencia se realizó contra los pueblos indígenas. Nunca hubo un año tan pero tan desgraciado para los pueblos indígenas, Julio. Y quiero empezar por allí. Me parece con bien. este comentario. Me gustaría agregarle a lo otro que a nivel internacional ocurrió. Contextualiza eso, profesor, porque digamos lo que se está definiendo, digamos, la esfera de la cartera de educación no está, digamos, alejado de lo que pasa con la política nacional. Sí, nos llama la atención una situación, Julio. Días atrás, el Ministerio de Educación, bajo la figura ya del ministro Burmetti, dio a conocer un primer resultado del tema de la transformación. Y entre los temas prioritarios aparece el tema de la comunicación. Bueno, pero ¿qué ocurrió? A lo concreto, en estos días, ayer, para ser más exacto, y creo que hoy todavía, se tomaron estos exámenes a nivel nacional en esta especie de concurso docente. Así fue. Y así como vos dijiste, el guaraní brilló por su ausencia, cuando que normalmente el examen de competencia tiene que darse en distintas áreas, pero una de ellas tiene que ser en el área de la lengua guaraní, así como efectivamente se toma el examen de castellano. Sin embargo, ahora, con una cantidad impresionante de quejas que nosotros recibimos de todo el país, de muchísimos docentes que nos dijeron, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está el guaraní? Y así olímpicamente se borró, ¿verdad? No sabemos, hasta hoy no tenemos ninguna respuesta, nos llama poderosísimamente la atención, y paralelo a eso corre la otra novedad, que a partir del 2022 una cantidad muy importante de colegios y escuelas van a comenzar a desarrollar las clases de inglés. Sí. Está claro que no tenemos nada contra el inglés. Sin embargo, toda la parafernalia que se va a poner en práctica para que esto del inglés prospere en el ámbito de la educación, todo eso que se va a poner en práctica nos llama la atención y decimos, bueno, ¿y por qué todo ese impresionante desenvolvimiento que están ahora por el tema del inglés? ¿Por qué nunca jamás se hizo con el guaraní? Y allí estamos en esa duda. Y la Academia de la Lengua Guaraní, donde el profesor Ferreira es el presidente, ayer emitió un comunicado. Lo hizo en castellano y en guaraní, pero básicamente el comunicado hace en esencia el mismo reclamo o el mismo planteamiento que estoy haciendo yo ahora, Julio. ¿Por qué en este examen tan importante nacional para seleccionar docentes que van a enseñar a niños guaraní hablantes, docentes que se prepararon inclusive para dar la prueba de guaraní, pues el guaraní no apareció ni no sé, se fumó por obra de gracia de no sabemos quién, obra de gracia no sabemos de quién. Y por el otro lado, la noticia en el mismo día, el día anterior, de que el año que viene, con bombos y platillos, empieza un proceso masivo de incorporación del inglés. Y te insisto, lo que nosotros pedimos es igualdad en la enseñanza del castellano y guaraní, que después se enseñe inglés, francés, alemán, chino y todo lo que quieran. Pero acá
lastimosamente hay un feroz ninguneo, una actitud totalmente despectiva, degradativa del guaraní con esto que se está dando, Julio. Totalmente. Nunca hemos llegado a tener unas cátedras, o mejor dicho, un programa de guaraní en condiciones como para decir que vamos a aprovechar el conocimiento que ya tenemos del habla en guaraní para los guaraní parlantes propiamente y poder escribir también. Y sin embargo, antes de mejorar y superar una etapa, ya estamos dejando de lado, minimizando lo máximo posible y trayendo esto. Sí, escuché al ministro de Educación hablar sobre el modelo uruguayo que iban a traer del inglés y que lo iban a implementar, que ese mismo punto también es cuestionable porque ¿qué cantidad de docentes tenemos preparados para enseñar inglés en el interior del país? ¿Qué cantidad de niños que ni siquiera hablan ni en castellano ni en guaraní, tienen su propia lengua, se les atiende en su lengua materna y se plantea esto? No estamos atendiendo nuestra realidad inmediata y queremos traer y exportar un nuevo problema, pareciera. Y esto tiene pinta de bomba y ¿verdad? Una cosa así que no tiene pie ni cabeza, Julio. Pero así como estás mencionando y como está, yo creo que en el sentimiento de muchísima gente a nivel nacional, porque esto causó una reacción, desesperada en algunos casos ya por parte de muchos docentes del interior que todos dicen lo mismo que estás diciendo, ojo, que estos periodistas de acá y cualquiera que está, digamos, en el ámbito de la comunicación sabe que acá hablamos guaraní. ¿Cuántos son los niños que solamente hablan guaraní? Casi el 40%, Julio, en el informe que dio la Dirección de Estadística, que ahora tiene rango de ministerio, el año pasado, 38,6% del Paraguay es monolingüe guaraní en la encuesta integrada de hogares. Hay más de un 30 y no sé cuánto por ciento de población bilingüe, que dicho sea de paso, primeramente tuvo como lengua materna el guaraní, luego se dio al castellano. Mi caso, de mi señora, de mucha gente. Y lo otro que quiero resaltar de esto, fíjate que contigo y con muchos otros amigos de Radio Caritas estamos tocando este tema, pero hace muchísimos años que nosotros los profesores de guaraní estamos diciéndole a todo el mundo, al ministerio, se está enseñando mal el guaraní. Sí. Y resulta que continuó el proceso y yo creo que en el fondo, hilando fino, yo tengo una sospecha, ¿verdad? Y que me demuestran lo contrario para que yo cambie de postura. Sí. Como que esto se hizo a propósito, ¿verdad? A más tiempo en que la gente no entendió otro año más, papás molestos, Claro. ¿verdad? Llegamos a 10, 15 años y todo el mundo hoy dice, no, pero no conviene, se entiende. Y pareciera que fue una jugada así como que de oídos sordos a propósito, ¿verdad? Y llegamos a esta instancia. Lo que nosotros queremos urgentemente es que esto se rectifique. Esto no puede ocurrir. Esto parece, qué sé yo, un sueño tenebroso que estamos pasando y del cual queremos despertar. Claro. Y darnos cuenta que esto es una falacia, que no es cierto. Sí, Simplemente es un sueño, ¿verdad? Profesor, después de haber conseguido que en los 90 que se tenga la paridad castellano-guaraní, después de tener una ley de lenguas y después, digamos, de incluir en la malla curricular el guaraní, se suponía también iba a ir mejorando. Como bien señalás, esto es un retroceso. ¿Y cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? ¿Ustedes esperan una convocatoria en ese espacio de lo que hace la proyección de la malla curricular dentro de la transformación educativa? Una cuestión importante es que nosotros, tomando ese documento, creo que 15 días atrás o 20 días atrás, el propio ministerio, donde el propio ministro señalaba que el primer problema a resolver es el problema de la comunicación. Tomando este punto como el punto, un asidero, un soporte, nosotros creemos que en este caso, conversando con el ministro, podemos llegar a zanjar esta situación y rever rotundamente este proceso tan complicado en el que hemos entrado de manera abrupta, ¿verdad? Y tratar de encontrar el camino correcto. Si aspiramos a esa famosa transformación, Julio, algo elemental de por medio, no vamos a poder hacerlo en un país con una mayoría guaraní hablante en castellano o en inglés mucho menos. Yo insisto, no hay nada en contra del inglés, ni contra el francés, ni contra nadie, pero queremos primero que se dé esa situación de paridad y que la gente
por lo menos en la escuela, pueda acceder a la educación a través de su lengua materna, ya sea guaraní o castellano. Y sobre todas las cosas también recordar que ha sido un proceso también así muy complicado, porque tardamos, no te olvides, 18 años para reglamentar un artículo constitucional que pasó a conocerse con el nombre de Ley de Lenguas. 18 años. Así fue. Perdimos 18 años ya allí. Y ahora con esto, si seguimos en estas condiciones, bueno, pues serán, no sé, otros 10 o 18 años los que perderemos. Yo creo que es el tiempo de tomar al toro por las astas y sentarnos y definitivamente hacer lo que tenemos que hacer, porque más de uno sabe qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que alguna razón hay que se cogió otro camino, no el que tenía que ser. Así mismo. Por eso, esperemos de que si se da la oportunidad, no es que sí se da, tiene que darse esa mesa de diálogo abierta entre los representantes de que van a estar diseñando la educación para el futuro, para el 2030, y digamos todos estos años que se vienen, porque no se deja tampoco de enseñar, es que se plantee una formación del guaraní en condiciones y no ya esto como estás señalando y criticando también, profesor, porque si no le perjudicamos con esto al idioma y también, por supuesto, a la educación, a la formación misma de los estudiantes. Y no estamos hablando de cualquier idioma, estamos hablando del idioma del Estado de Paraguay, que está en la Constitución Nacional, que está desde el año 92, es parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Y no sé quién va a venir a decir no van a tener guaraní, siendo que la mitad de todos los habitantes de este país habla, si no habla guaraní, TET habla yopará. Entonces me parece absurdo, literalmente. Es que, profesor, también a mí me parece que esa línea que estabas explicando es mucho más grave, porque cuando te dicen no vas a tener guaraní o vamos a quitar de la malla, pues todo el mundo podría saltar. Pero si te dicen, no, ahí está, mira, tenés tus 4 horas semanal, tenés 5 horas, pero en las condiciones que está, es como que de a poco va exterminando el guaraní por la calidad y la forma en que se enseña. Mira, Julio, en el clavo, y allí Tamara también en lo que estaban diciendo, le dieron en el clavo, y quiero agregarle nomás este detalle. Hoy la gente dice, se enseña guaraní y castellano, pero no te olvides que hasta hoy no se dio la equidad. 5 horas de castellano semanalmente y 2 horitas de guaraní. El profesor de guaraní entra, llama a la lista y se acabó la clase. Y es una vez por semana. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es por lo menos que nos pongamos en una situación justa para las dos lenguas, y de allí en adelante que comencemos a progresar. Así es. Claro, y aparte que se combine por lo menos, ¿verdad? No es precisamente que se hable sí o sí guaraní directamente como se le escucha, porque guaraní es complicado. Entonces al principio que por lo menos se combine con el castellano, ¿verdad? Hasta que los alumnos empiecen a... Pasa que la gramática... Mira, Tamara, es lo mismo que nosotros le planteamos al castellano, porque tampoco nadie habla castellano en Paraguay, todos hablamos de parar el castellano, esto de venir, nada, que pío querés, yo ni yo, botaen, modismos por todos lados. Tomar un piso como ese para mejorar, a eso no siempre nos referimos, empecemos con lo que tenemos, pero a partir de lo que tenemos, mejoremos. Así mismo. Bueno, profesor, esperemos que podamos hacer eco esto, que empiece a hacer más ruido también los otros medios, esa responsabilidad que tienen, así como en el caso de tantas comunidades que fueron desalojadas, quebrantando todo derecho de los originarios, también lo que hace a la educación y al guaraní propiamente como aspecto cultural. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Muchas gracias, Julio, y a vos también, Tamara, a los oyentes de Carita. Y lastimosamente este no fue un año bueno para la lengua guaraní, mucho menos para los hermanos indígenas. Para los hermanos indígenas este fue el peor de todos los años de su vida. Así mismo. Tenemos que trabajar en ello, que el 2022 sea mejor. Ya la iglesia también se fue posicionando al respecto y esperemos que los demás vayamos entendiendo también esa línea. Hasta cualquier momento, un fuerte abrazo. Igualmente, Julio y Tamara, un saludo cordial a la audiencia. Profesor Dr. David Galeano Oliveira, él es del Ateneo Cultura y Lengua Guaraní.